agradecimiento. El agradecimiento es el factor multiplicador que hace que todo en tu vida se multiplique. Y es impresionante cuando tú aprendes a este agradecimiento, y yo le llamo agradecimiento inusual, porque cuando tú le preguntas a alguien si la gente agradece, te dice sí, agradezco en las mañanas. No, aquí es gracias por este espacio. No lo hago en voz alta, pero no hay manera que yo llegue aquí a un espacio y diga gracias por ser considerada, gracias por la invitación, gracias vida, porque ha corrido maravilloso el podcast, gracias porque sé que esta información va a hacer muchísimo bien al universo y estoy constantemente con una mente completamente en agradecimiento. Entonces imagínate una parabólica, el agradecimiento hace que literalmente tus frecuencias sean una antena parabólica y digan es ahí. Exacto, y es algo muy chistoso. El agradecimiento, como bien dices, sí creo que tiene un factor multiplicador impresionante. Siempre. Y creo que entre tú más agradeces al universo, más se te va a regresar. Bienvenidos a Sueños y Dinero. Este es tu espacio para descubrir las herramientas que te ayudarán a cumplir tus metas y alcanzar la libertad financiera que todos deseamos. Aquí no solo hablamos de números y estrategias, sino también de cómo alinear tu mente y espíritu para manifestar la abundancia en tu vida. Porque creemos que el bienestar financiero comienza desde adentro. Bienvenidos a Sueños y Dinero, un episodio más en donde te vamos a dar herramientas, estrategias, técnicas de cómo puedes alcanzar tus metas y cómo podemos alcanzar la libertad financiera que todos queremos. Y hoy estamos muy emocionados porque tal cual vino mi maestra Paola Pagaza. Les platico cómo la conocí. Ella es licenciada en Mercadotecnia, pero ya desde hace muchos años se dedica al método de aplicación mental. Y tal cual, pues me aventé 2 años estudiando contigo, Pau, y les quiero compartir todo lo que aprendí aquí, porque definitivamente si he logrado metas en la vida, es mucho gracias a este método que es tal cual cómo utilizar el pensamiento a nuestro favor, cómo hacer nuestra mente nuestra mejor amiga, porque hay veces que es todo lo contrario, hay veces que puede ser nuestra peor enemiga, pero con Paola aprendí que todo el bien es real, ¿cómo se dice? Solo el bien es real. Solo el bien es real, que todo es mental. Ahorita nos va a platicar todo eso. Ahorita y que vamos a dar un repaso. exacto, y que todo lo que nos pasa en la vida tiene siempre un bien encubierto. Que a veces es difícil encontrarlo, a veces las apariencias engañan, pero realmente es algo que ha cambiado mi vida, que es algo que todos los días tenemos que trabajar, la práctica mental, pero realmente es una gran herramienta para pues cumplir nuestros sueños. Así es que bienvenida, Paola, estoy muy emocionada de que estés aquí. Ay, qué emoción, mi Fer. La verdad, mil gracias. Súper honrada de estar en este nuevo espacio. Tú siempre innovando, pensando en cómo aportar. Y me parece una idea maravillosa porque hoy más que nunca necesitamos herramientas diferentes. Herramientas que nos sumen. Está increíble el conocimiento, está padrísimo saber cuáles son las mejores herramientas, los mejores instrumentos financieros, pero la verdadera abundancia se trabaja en la mentalidad, se trabaja dentro y cuando entiendes este concepto, bueno, ya todo lo demás se da por añadidura y ahí tú eres la experta, así es que la más feliz de estar aquí. Ay, muchas gracias. Oye, y platícame, ¿cómo te adentraste al mundo de la aplicación mental? ¿Por qué tú siendo mercadóloga de repente llegaste a esto? Pues realmente aplicación mental llega a mi vida desde los 16 años, que mi madre me lleva a un curso intensivo completamente obligada. Gracias, madre, porque es sin duda, mi mejor herencia. Y la verdad es que siempre lo estudié, nunca pensando que daría clases. La vida te va poniendo justamente lo que necesitas y te va dirigiendo hacia lo que tú tienes que hacer y dar y desde donde mejor aportas. Hoy lo entiendo claro. Que es desde tus talentos que siempre tienen que estar al servicio de los demás. Y bueno, pues hace un poco más de 11 años, mi situación familiar cambia un poco porque en ese momento el papá de mis hijos sale de trabajar y decide emprender.
Pero en ese momento sí puedo decirte que enloquecí un poco y decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿No? Este emprendimiento no era como que tuviéramos el dinero ahí ahorrado. Y finalmente una de las herramientas que te permite aplicación mental, fíjate que fueron 3 meses entre angustia, miedos, pero yo cada semana en mi clase, y me acuerdo tanto el día que cambió mi vida, porque ese día realmente le agradezco inmensamente a mi sensei, Coco del Río, que ya trascendió hace unos años, pero en su momento, después de 3 meses, yo llegué un día a decirle, ayúdame, Coco, o sea, no estoy pudiendo con esto, de verdad, estoy enojada, no sé por qué. Como habíamos salido de Monterrey para regresar a la ciudad, muy movidos por las propuestas económicas y demás, la realidad es que no entendía yo cómo después de un año podía todo moverse y ya estar en un tema de desempleo por motivos de lo que quieras, pero sin entenderlo. Finalmente, en ese momento me dice Coco, creo que fue la única vez que me habló, incluso hasta rudamente. Y me dijo, ¿sabes qué, Pau? Tienes aquí 3 meses viniéndome a contar todo lo que tu esposo va a hacer, si entonces, si dices, si haces, si sube. Pero en estos 3 meses yo a ti no te he escuchado. ¿Cuál es tu papel en todo esto? Wow. ¿Para qué te generaste a vivir todo esto y qué vas a hacer tú con esto? Y yo decía, ¿cómo? Pues yo qué voy a hacer, pues yo soy mamá de 3 hijos, pues cuidarlos, seguir haciendo todo lo que estoy haciendo. Y me decía, recuerda que todas las experiencias que vivimos tienen un para qué. Así es que concéntrate en tu para qué. Ese día salí de mi clase tratando de ver qué carambas podía yo hacer. Y bueno, finalmente se me ocurrió empezar con aplicación mental. Y qué sorpresa cuando de pronto con 5, ni siquiera eran amigas, Fer, porque yo tenía 1 año en la zona completamente nueva. Y a 5 mamás del colegio que les pedí de favor que me escucharan, que les quería platicar algo que además era algo que yo no compartía para nadie. Y finalmente deciden quedarse en un diplomado. Y oh, sorpresa, en 3 meses tenía yo ya 80 alumnos en casa, todos recomendados de boca en boca. Y evidentemente, pues eso va haciendo que crezca tu confianza, tu seguridad. Y bueno, ya lo demás hoy es historia. Hoy más de 300 alumnos al mes, cursos, conferencias, todo lo que vas creciendo y en donde entonces entiendes que todo trae un bien encubierto, que en el momento no lo ves. Claro. En el momento todo se queda en un desempleo, en preocupación, te concentras en la situación sin ver toda la película y sin la certeza absoluta que nunca debemos perder, que eso es lo que estudiamos en la aplicación mental, de que solo el bien es real, de que todo pasa siempre, siempre, siempre para tu más alto beneficio y que todo es perfecto como es, aunque en el momento no lo veamos. Claro, y lo que te pasó necesitaba suceder, porque si no, tú tal vez te hubieras quedado, pues, como mamá, ama de casa, digo que no está mal, pero no habrías tenido la oportunidad totalmente de generar tanta abundancia en tu vida y de ayudar a tantas personas. No, bueno, a toro pasado lo veo y aunque la sensación sí fue, siempre la describo, fue estar literalmente parada en un precipicio y la vida dijo, tienes que volar, tú aquí, no puedes estar toda la vida. Y esa sensación de caída al vacío, que además no me gusta nada ni disfruto, pero fue lo que tenía que pasar para que yo me moviera de esa zona de confort, que en ese momento no identificaba que era una zona de confort, porque si en ese momento me hubieras preguntado, Pau, ¿eres feliz? Yo te hubiera dicho feliz. Uh-huh. Tenía mi figura completa, yo ya tenía en ese momento 33 años, yo ya con mis 3 hijos, la casa de mis sueños, mi familia perfecta, ya sabes, la mamá van, ¿qué más hacía falta? Los perros, la foto estaba perfecta. Yo no sabía lo que era felicidad, porque la plenitud como tal la conocí cuando realmente conecto con mi propósito de vida, cuando conecto con esta parte maravillosa de poder ayudar a la gente, de transformar vidas. Y hoy entiendo, lo que pasa es que la vida no baja y te explica todo lo que va a pasar en el Inter para decirte esto es, ¿no? Pero hay que aprender a confiar y para eso nos entrenamos. Exacto, a veces sí necesitamos ese empujoncito. Oye, pero bueno, platícanos qué es el método de aplicación mental. Ok, se los voy a resumir porque aplicación mental tiene muchas vertientes porque realmente viene fundamentado, es el resumen de todas las ciencias que hay detrás. No hay ninguna filosofía que pueda atribuírsele a una sola persona y aplicación mental viene a ser
pues un compilado, una síntesis en donde hay escatología detrás, donde hay metafísica profunda, donde realmente el propósito final es aprender literalmente cómo funciona tu mente, utilizarla, entrenarla para hacerla ceder del error. ¿Cuál error? Pues todas las creencias que hemos venido adquiriendo desde que nacemos, que nada tienen que ver cuando tú estudias en aplicación mental, que la vida es científica. Y si la vida es científica y la vida como las matemáticas, como la música, sus notas son precisas, 5 por 5 es 25, no hay más. Sí. Por más que estés de malas, amanezca lloviendo, estés o no estés de acuerdo, pues 5 por 5 es 25. Oye, no, pero es que a mí me gustaría que fuera 20. Chin, 5 por 5 es 25. Y de la misma manera, cuando tú entiendes que la vida tiene leyes, que tiene principios, que tiene hechos, pues es como si te explicaran las reglas del juego. Entonces ganar se vuelve fácil, entender la vida se vuelve fácil y ya no la temes, ¿no? Que es uno de los factores. Nos aterra pensar en un futuro ante una incertidumbre porque realmente ante la ignorancia, la gran mayoría de la gente se levanta pensando, pues a ver cómo me va. Aquí no, aquí nos levantamos para decir, hoy es un gran día y trabajo en que es un gran día porque eso lo genero yo. Entiendo que la felicidad es una elección, que no puede ser algo que yo diga, ay, pues como que hoy me dio gripa, hoy me dio felicidad. No, la felicidad, elijo ser feliz, elijo gozar, elijo disfrutar mi día a día, elijo vibrar muy alto, ¿no? Entonces, aplicación mental básicamente es un método que te ayuda a ir entrenando tu mente para ver, pensar y sentir solamente el bien. Y cuando tú empiezas a vibrar en esas frecuencias, como la vida es científica, todos somos energía, todo es energía, haz de cuenta que todo el mundo de posibilidades y oportunidades comienzan a aparecer ante tus ojos. Siempre han estado, ojo, que eso es una de las cosas que yo creo que de las principales creencias que hay que erradicar. Tú creces creyendo que tienes que darlo todo, que te tienes que esforzar para ser el mejor, para que en la vida te vaya bien, sin saber que ya todo te fue dado. Desde que naciste, ahí está. Lo único que la vida te pide es, para que eso se haga visible ante tus ojos, para que tengas ese contacto, necesitas vibrar, sintonizarte a la misma frecuencia, para que entonces esa vibración de esas oportunidades salgan. Claro. Cuando tú te mantienes, siempre les digo, piensen en una estación de radio, FM, AM. Cuando tú te sostienes ahí en tu FM, todo, el universo trabaja para ti de la manera más hermosa. Pero cuando estás FM, AM, la estación del barrilito, ¿no? Y me paso, y entonces alfa, y la estación del barrilito. Y ¿cómo? Tus resultados son duales. Claro. Y sigues contactando con los mismos errores. Y tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿no? Y entonces encuentras a esa persona que dices, es real. O sea, sí. Cuando llega la alumna que te dice, no, es que de verdad no sabes, y le conoces que es la 8ª pareja, que dices, no, sí ya, o sea, no puede haber uno más patán, uno, ¿no? Y cuando llega con el 9º dices, neta, parece que los fabricas en serio. O sea, pero además, literal, parece que los produces reloaded, ¿no? O sea, cuando ya no hay. ¿Qué es? Algo tienes que aprender que no estás aprendiendo y esa mujer, por supuesto, se siente desafortunada y cree que no. Espérame, es un tema que tienes que entender para poder resolver, para poder corregir y darte cuenta que esa historia que te contaste de que los hombres son tal por cual y demás, pues es la historia de Paquita, la del barrio, se la compraste, ¿no? Pero hay otra historia. Genérate esa pareja ideal que tenga todos los elementos que tú realmente quieres en la vida, pero te la tienes que creer. Te tienes que creer que de entrada existe la posibilidad. Pero si tú volteas a ver a todos como rata de 2 patas, pues está cañón, ¿no? Y es que es justo lo que dices, o sea, no es casualidad que tengan como el mismo patrón, ¿no? Es ella quien los está llamando o creando, porque, o sea, dices, la causa de todo es mental. Totalmente. O sea, todo lo estamos produciendo con el pensamiento, y ¿cierto? todo el tiempo, que eso es algo bien importante. O sea, está increíble que vayas a terapia, está increíble que vayas a yoga a las 9 de la mañana, pero de nada te sirve ir a yoga a las 9 de la mañana y a las 12 estar con el estrés a tope, con todos tus pendientes en la mente, sin controlar mayormente lo que piensas y lo que sientes. Porque una de las leyes de vida es la ley de proporción. Y la ley de proporción nos dice que en la misma medida que tú mantienes un pensamiento en la mentalidad,
será ejecutado en la vida diaria. Y en la ley nunca dice que un pensamiento bueno o un pensamiento malo, dice un pensamiento. Claro. Si tú sostienes mayormente en el día pensamientos de preocupación, pensamientos de angustia, pensamientos de ansiedad, son pensamientos erróneos, de una frecuencia bajísima, que van a conectar con oportunidades de frecuencia bajísima. Literalmente, ahí es cuando decimos algo que es súper fuerte, pero literal es todos tenemos la vida para la que nos alcanzó. Totalmente. En el entendimiento. También, y la ¿no? pareja Sí, para la que te alcanzó. Sí. Ojo, en el entendimiento. No es un tema de dinero, no es un tema material. Cuando tú entiendes que eres merecedor, cuando realmente te abres a la posibilidad, un mundo completamente distinto del que se te pintó cuando éramos niños aparece completamente y literal es entrar a tu mundo. Yo siempre... La gente no se da cuenta al principio, pero mi narrativa siempre es en mi mundo. Uh-huh. En mi mundo yo tengo los mejores hijos. Claro. Ahí no hay error. No te estoy diciendo que mis hijos son los mejores de todos los hijos. No. En mi mundo, mis hijos son espectaculares. En mi mundo, mi abundancia es mental y es perfecta. En mi mundo, solo el bien es real. Oye, pero es que en tu mundo ganó fulanito y entonces la política ahí. Ese es tu mundo. En mi mundo todo es perfecto como es. Y cuando tú comienzas a entender que esto es una cuestión de proyectar una realidad en donde tienes que cuidar el elemento sentimiento, la convicción, que es lo que realmente genera la proyección, pues entonces te sostienes de ahí. Ahí es en donde tienes que estar. Yo creo que uno de los errores más grandes es que la gente sigue ligando un pensamiento erróneo a ser una mala persona. Nada tiene que ver. Nada tiene que ver. Sí. Pero, ¿cómo le hacemos? O sea, cuando tenemos todos esos pensamientos, porque como dices, despertamos y parece que arranca la maquinita, tenemos más de 60,000 pensamientos al día, pero desgraciadamente la mayor parte son negativos. Sí, sí. Y entonces, ¿cómo eliminamos esos pensamientos negativos? Y yo me acuerdo que alguna vez en clase Paola nos dijo, no es fácil, hay que identificar el pensamiento y lo tenemos que multiplicar por pensamientos positivos. Y me acuerdo que nos ponía un ejemplo que era de, tomas un vaso, ¿cierto? Y entonces le echas tierra al vaso. Uh-huh. Y después, la tierra como que representando lo negativo, ¿cierto? Tus negativos. Los pensamientos negativos. Lodito. Y entonces decía, ¿qué tenemos que hacer para sacar esa tierra, ¿no? Del cerebro, por así decirlo. Entonces vas vertiendo agua, ¿no? Y se va subiendo la tierra, pero primero, pues sí, se empieza a hacer como lodo y se empieza a hacer como turbia y todo el tiempo, como que todavía está sucia el agua. Totalmente. Y tenemos que echarle muchísima agua. Muchísimos pensamientos positivos para que logremos eso. Entonces, totalmente. ¿Cómo se hace? Es una identificación diaria. Nos ponemos la famosa liguita de que cuando estamos pensando negativo nos demos un ligazo. ¿O cómo le hacemos? Yo creo, Fer, que el primer paso es realmente tener la determinación de generar una vida diferente. Eso es básico en el proceso. Porque técnicamente todo el mundo quiere resultados, pero cuando realmente se encuentran ante aceptar que es un trabajo que depende única y exclusivamente de ti, que no hay una pastilla mágica, que no hay un chuchito mágico, que tiene que ver con literalmente elementos en donde tú tienes que darte cuenta lo que representa el trabajo mental todos los días, tener una vigilia estricta de mis pensamientos y mis sentimientos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que lo primero que hacen las personas es ¿cómo dejo de pensar negativo? Ahí no nos vamos a concentrar porque estaríamos cayendo en más de lo mismo. Le das fuerza. En donde está tu atención, está tu energía. Ahí donde tú pones tu atención, tu vibración, le estás dando fuerza, no lo estás eliminando. Entonces aquí hacemos lo contrario. Vamos a aprender a pensar bonito. ¿Cómo decía el Chicharito? Pensemos cosas chingonas, claro. ¿No? Es así de fácil. Vamos a aprender a pensar mejor, a pensar el bien, a poner nuestra atención en las cosas lindas. Y entonces de esa manera yo comienzo a sumar, ¿ok? En la parte positiva, en la parte maravillosa, para que poco a poco los pensamientos negativos vayan disminuyendo en proporción y también la magia vaya apareciendo. Y aquí hay un súper secreto que la verdad es que hoy te lo comparto. Tú sabes que eso solamente lo damos en el diplomado, pero es el botón de pánico que me encanta. El botón de pánico es, en cuanto yo detecto un pensamiento negativo, digo fuera de mente, fuera de cuerpo, fuera de experiencia. La regla es
muy clara. Si no lo quieres experimentar, no lo debes de pensar. Fuera de mente, fuera de cuerpo, fuera de experiencia. Y yo te prometo que cuando tú comiences a trabajar en el botón de pánico, empiezas a identificar el nivel de toxicidad en el que nos movemos. Te la pasas apretando el botón dices, todo el día. Ting, ting. O sea, imagínate real que trajeras un botón, o sea, era de ting, ¿no? ¿Qué está pasando? Claro. Es la primera forma para medir el nivel de toxicidad que te rodea. Vas a trabajar durante una semana. En cuanto detectes que alguien está diciendo algo negativo, que además es importante que entendamos, nuestra mente es una película. Cuando alguien te está platicando algo, ni siquiera tienes que ir con tus pensamientos. También la gente, pues también es parte importante de aprender a seleccionar tu círculo. Claro. Y estas personas que de pronto, pues llegas a una reunión, te comienzan a platicar algo negativo, ¿no? Tu mente comienza literalmente a crear una película. Comienza a correr, pero ¿sabes qué es lo peor? Que te pone de protagonista. Entonces, llega una persona y dice, oye, es que fíjate que hubo un accidente en la carretera y en ese accidente en la carretera había chavos. Y resulta que tú eres mamá de chavos. Inmediatamente, Claro, tu te mente imaginas. comienza a ponerte ahí en esa escena, pero además cuestionándote, ¿qué harías tú? ¿Cuál sería tu reacción? A lo mejor ni conoces a la persona, ni conoces a los chavos, pero tú ya pusiste hasta tus hijos ahí y es formarte en la fila. ¿Por qué? Porque toda esa información la recibes con el sentir y lo que realmente produce es tu sentir, es tu convicción. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, no puede entrar a mi mente, no puedo permitirle a la mente que corra la película y la manera de ponerle el freno de mano es fuera de mente, fuera de cuerpo, fuera de experiencia. Si no lo quiero pensar, no lo debo, si no lo quiero experimentar, no lo debo de pensar. Claro. Así de fácil. Y en ese momento comienzas a darte cuenta que realmente vivimos en una sociedad donde amamos sentarnos a platicar. Parece que hay veces que, a ver, ¿quién tiene la historia más trágica? ¿Quién tiene la enfermedad más grave? ¿Quién se va a morir primero? ¿No? ¿Quién tiene al peor de los hijos? No, el mío está, pero de verdad fatal. ¿Quién tiene la peor historia? Aprendamos a platicar el bien, aprendamos a hablar de proyectos, reunámonos a ver, oye, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo hacemos para que esto realmente crezca desde un lugar en donde puedo aportarte ideas, en donde a lo mejor por aquí, oye, Fer, conozco a alguien que puede aportar muchísimo a tu contenido y desde ese lugar crear otro tipo de sinergias, pero necesitamos empezar a parar en alto esa cultura de compartir lo negativo, como si eso te diera cierto valor, ¿sabes? Hoy tenemos que de verdad empezar a hacer esta parte virtuosa del hablar positivo, del platicar lo hermoso de la vida. Yo creo que ya todos tenemos demasiada toxicidad en el ambiente como para todavía alimentarla. Y no solamente debes hacerte responsable de lo que piensas, también de lo que compartes. Porque cuando tú le compartes algo negativo a alguien, alteraste su sentir. ¿Por qué alterarías? No veo el sentido de reunir a mis amigas para lograr que se vayan a sus casas angustiadas, agobiadas, frustradas. Si nos vamos a reunir es porque la vamos a pasar bien y porque cada uno se va a ir mejor de cómo nos reunimos. Esa tendría que ser la intención. Y es que justo lo que dices, hay algunas personas que no sé cuál es el afán de estar compartiendo también por mensajes el último video del asalto, del secuestro, de todas las noticias negativas. Y como dices, se lo empiezan a atribuir. Porque hay veces que están leyendo o ven algún video de las noticias y cómo va a afectar el futuro. Y además ya es un pesimismo que dices, oye, ni ha entrado la ley y tú ya te estás dando el totalmente. Pero a ellos no sé si les gusta estar alimentando su mente con esas ideas, pero como dices, hay que cuidar de lo que estamos metiendo en nuestra dieta, no solo física, sino mental. Totalmente. Porque qué miedo estar todo el tiempo escuchando todas esas cosas negativas. Claro, podremos ver algunas noticias para estar enterados, para tomar decisiones, pero todo lo demás que no nos suma y no podemos de todas maneras hacer algo al respecto, ¿para qué hacerlo? Pero ¿cómo le hacemos, Pau, cuando esas personas que tal vez pues no son las más positivas forman parte de nuestro círculo cercano? Te estoy hablando de papás, hermanos, que dices, híjole, no los puedo bloquear o no puedo ya. No me queda clarísimo. Y además, otra de las leyes es la individualidad. Tenemos que aprender a respetar que no todos estamos en el mismo nivel de desarrollo, no todos tenemos esta información, que es importante aceptarlo. Y una manera es
entender que esto que te estoy diciendo del botón de pánico, puedo hacerlo en un lugar en donde simplemente no comparto, ya no te sumas a la negatividad y por dentro comienzo a hacer este bloqueo, ¿no? Fuera de mente, fuera de cuerpo, fuera de experiencia y te vuelves experto. Porque literalmente de pronto me preguntan, no, Pau, ¿estás de acuerdo? Y yo, sí, claro, ¿no? Pero ya no permití que mi mente corriera. O distancia crítica, me levanto, o cambio el tema, oigan, ya supieron, ya hicieron. Y la gente no te creas, ¿eh? O sea, tú empiezas a vibrar también en una frecuencia en donde ya la gente no se siente cómoda. Yo te puedo decir de lugares en donde claramente sé que si yo no estoy presente, puede existir cierta tendencia a ciertas conversiones. Pero en cuanto yo estoy, no hay manera. Cambia, claro. Totalmente. Pero ya lo vas educando con el paso del tiempo. La gente sabe contigo, o sea, no hay eco. Conmigo no vas a encontrar eco, no te voy a dar un sí ni un no, porque tengo clarísimo en dónde me muevo. Y cuando tú abres una ventana a compartir todas estas cosas, literalmente estás quitando tu guardia. Y como ese blindaje tiene que estar 24/7, lo sostengo, pero no te tengo por qué dar explicaciones. Mucho de lo que aprendemos a hacer es un trabajo mental, es un trabajo muy interno que ni siquiera tendrías que notificarles a los demás. Yo me acuerdo de una amiga que a veces me decía, ay, Fernanda, me choca chismear contigo porque no entras a la crítica. Y yo, oye, pero qué necesidad, ¿no? Como oye, pero ahí esta parte. De la gente, le digo, ¿qué es? Cantemos, hablar de otra cosa, platiquemos, juguemos cartas, no reír, pero ¿por qué criticar? ¿Por qué comerte a alguien que no está? ¿Por qué hablar de la negatividad? Y aquí nosotros tenemos en aplicación mental 3 premisas que son muy importantes. No critico, no juzgo y no supongo. No critico porque en la crítica, literalmente lo que te choca, te checa, ¿eh? Claro. Y en la crítica dicen por ahí que por eso señalamos con el dedito, pero cada que tú señalas con este dedito, hay 3 hacia ti. Por cada cosa incorrecta que yo veo en ti, hay 3 que corregir en mí. Wow, Cuando fuerte. Yo supe esa regla, dije, baja el dedito, cada quien con lo suyo. Y empiezas a entrenar a una mente a ver todo el bien. Literalmente se convierte en algo en donde mientras todo el mundo critica, tú dices, ay, pero tiene bonita letra. ¿Sí? Vas a alcanzar a ver algo, porque todos tenemos una esencia que es perfecta y maravillosa. Y además te la pasas mejor. Además. Yo siempre por eso digo, ay, a mí todo el mundo me cae bien, porque, o sea, es como también conveniencia mía. Totalmente. Si ya tengo que estar con esa persona, ¿no? Y hay veces que claro. Sí, mi familia o tal. Bueno, yo así a veces les digo, sí, ya sabes cómo es, pero también es bien simpático, claro. ¿no? Pero también cocina bien rico, ¿no? Claro. O como que le buscas lo positivo. Te quedas con su talento. En eso. Con su talento, totalmente. Pues tenemos muchísimas más cosas de las que hablar, pero vamos a una pequeña pausa y regresamos a Sueños y Dinero. Regresamos a Sueños y Dinero. Y Pau, otra vez siento que soy tu alumna porque ahorita hasta en la pausa le estaba ya pidiendo consejos porque lo que nos comentabas de esas personas que están cerca de nosotros, ok, entiendo cómo podemos limitar tal vez los temas de conversación que no nos encantan, el criticar, estar hablando de noticias negativas, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una persona muy cercana, te estoy hablando de un padre o un hermano, la conversación que se tiene con ellos no nada más es de lo externo, sino también tiene que ver con nosotros? O sea, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, mi mamá me estuviera diciendo cosas negativas hacia mí o que tal vez no me felicite por las cosas que hago, como que no me dice que está orgullosa de mí, sino todo al contrario, como que parece que me está criticando, me está juzgando y no me está aportando algo positivo? ¿Cómo le hacemos ahí cuando es una relación que tan cercana? Pues digo, no podemos cortar así, ¿no? ¿Qué crees? Que sí podemos. Y no solamente sí podemos, debemos. Es muy fuerte, muy, muy fuerte, porque en términos de energía, el universo no sabe de mamá, papá, hijo. O sea, técnicamente, si tú observas la naturaleza, pues el cachorro nace y está listo, bye, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa con su mamá? Es mínimo. En la naturaleza, el padre, la madre es engendrar, crear y dar vida, no hay más, ¿ok? En esta parte nosotros hemos creado como sociedad el estar ligados a algo
que incluso puede llegar a ser negativo. En aplicación mental entiendes que todo es perfecto como es, y desde esa perfección la parte que es increíble es poder ver tu historia ya no desde el dolor, desde el entendimiento, ¿ok? Y desde el entendimiento ahorita te voy a poner un caso que ese lo vengo entendiendo apenas, Fer, después de 25 años de estudio. Wow. Pero cuando tú logras desmenuzar y entender que esa persona actúa desde sus carencias, desde sus propios traumas, desde su dolencia, y que técnicamente no eres tú. O sea, casualmente resulta que eres el hijo, sí, y pues estás ahí puesto y has tenido que recibir, porque claramente nuestros sistemas familiares es honrarás a tu padre y a tu madre, y entonces si tienes que respetar y tú te callas. Pero la realidad es que creces y en la parte adulta no estás obligado a permanecer al lado de alguien que no te aporta. Claro. Y cuando yo identifico que no solamente no aportas, porque digamos que eso sería ya la ganancia, ok, no aportas, pero además restas, sí, tengo todo el derecho a poner un límite, que el límite puede ser con amor. Es más, te puedo decir que dentro del límite, un cambio de ciudad, un cambio de país, pero lo que no me permito fomentar es una relación en donde, porque eres mi mamá, yo tengo que venir todos los días 3 horas cada semana para que me hagas pomada y yo salga como jerga y me tome una semana levantarme y entonces el próximo miércoles otra vez. No. Consíguete a alguien, porque aquí ya se acabó. El día que quieras, que platiquemos, que conversemos, desde hoy mi límite con todo el amor. Pero si tú no estás dispuesto a pedir ayuda, a trabajar, a cambiar esos patrones, yo tengo que poner mi límite, porque algo hermosísimo es entender que los límites no se los pones al otro. Yo no puedo decirte, no me hagas, no tornes eso, claro, pero sí puedo decir, este es mi límite y aquí ya no más. Y fíjate que, o sea, es algo muy fuerte, pero el otro día justo estaba escuchando que cuando hay una relación así, que una persona hace algo que a ti te molesta, difícilmente vas a poder cambiar al otro, ¿no? Claro, porque él no hay manera. Tiene sus razones o sus no hay manera. porqués, o tiene su propia historia, digamos. Pero el que sufre es el que se tiene que mover. Y lo estaba reflexionando y dije, ¿cuántas veces estamos discutiendo con otra persona y queremos que esa persona cambie? Y queremos que esa persona actúe de manera distinta porque nos está afectando. Cuando lo único que podemos controlar es realmente nosotros. Le acabas de dar al clavo. Nuestros propios límites. Claro, entonces, tú que puedes controlar. Si yo tengo una relación con una persona, sea de familia, sea de pareja, y yo estoy sufriendo, lo que yo puedo hacer es yo moverme. Claro. Y entonces yo poner los límites y yo tengo que cambiar. Y aquí hay algo importante, que lo primero que tenemos que entender es que no necesariamente tiene que ser a través de un pleito. Hay veces que las explicaciones salen sobrando porque la gente sabe cuando actúa mal. O sea, es algo como muy paradójico tenerte que explicar qué sí debes o qué no debes aportar, ¿no? Pero es real. Y hoy nos toca, y yo he visto a gente, a ver, apenas, ¿no? Con un amigo que decía, pues que mi papá me dijo, güey, ya supéralo. O sea, de entrada, tu papá ya está en la senilidad, ¿no? Sí, entonces, sí, ya desde ese lugar es, papi, buenas noches, nos vemos mañana, te quiero, bye. Pero hoy no es posible que a tus 50 años permitas que alguien tenga ese poder sobre ti, porque literalmente es el control remoto. Nada ni nadie puede afectarme a menos que yo lo permita. Nada ni nadie puede afectarme a menos que yo lo permita. En el momento que otro me afecta, yo le estoy entregando el control de mi vida. Puede hacer con mi emoción. Si tú puedes impactar en mi sentir, yo te estoy entregando el control remoto de mi vida. Y desde ese lugar me vuelvo muy vulnerable. Hay que repetirnos una y otra vez que no es lo que el otro piensa, dice o hace lo que me afecta. Es lo que yo pienso de lo que el otro dice, piensa o hace, lo que realmente me afecta es mi interpretación. Entonces, cuando yo alcanzo a ver a una mujer, voy a pensar en una mamá, carente de recursos, que no fue amada, que fue muy lastimada y que hoy en sus pocos recursos, lo único que ha hecho es lastimar a los demás, te perdono y me perdono, te libero y me libero, te amo y me amo, y por lo tanto pongo mi límite con todo el respeto y con todo el amor, pero ya de aquí no pasas. Una de las maravillas de la adultez es esa. El poder decidir
¿Cuáles son mis ambientes? Cualquier persona florece en un ambiente de amor, de apoyo, de respeto. Nadie florece en bueno, sí, la flor del loto, ¿ok? Pero en esos lugares pantanosos, ¿quién puede tener y soportar el trabajar todos los días en ti y por otro lado llegar a un lugar donde todo el tiempo te están dando? No hay manera. Claro. Pero ahí algo te está queriendo enseñar la vida. Somos todos grandes maestros en las vidas de los demás y no hay error en la divinidad. En la divinidad todo es perfecto como es y nosotros elegimos a nuestros padres. Totalmente. Eso está impresionante. ¿Qué elegiste? Hay un libro divino que se llama El Plan de tu Alma, que te explica que todos estábamos en una mesa redonda así antes de llegar y así, a ver, yo elijo esta experiencia, yo le entro a esto, este va a ser mi papá, este va a ser mi... Y a mí cuando leí ese libro dije, a mí, perdón, pero yo estaba borracha, güey, porque no puedo creer que eso lo haya yo firmado para mi propia autorización, claro. ¿No? Pero la realidad es que sí. Cuando tú entiendes eso, es parte de tu aprendizaje, pero tienes que dejar de ver las cosas, la palabra es literalmente fuerte, pero es necesaria. Cuando un individuo deja de autocompadecerse y se hace responsable de lo que tengo que hacer para generar algo diferente, estamos del otro lado. Pero hay quien decide no vivir en la autocompasión porque imagínate, pobrecita de mí, que entonces mi mamá, que mi papá, y entonces mi mamá toda la vida me dijo, me hizo, me tornó. Hoy esas cosas cuando las entiendes, yo lo comparto en clases, ¿no? Mi mamá, bueno, por mi hermano, ¿qué les puedo decir? El tremendo fue mi hermano, el tremendo fue latoso, incendió terrenos baldíos, se escapó de la casa, pero tú le preguntas a mi mamá, ay, pero es que era tan bueno. Claro, y, dices, y es el consentido. ¿Cómo? ¿No? Oye, pero ay, sí, ¿no? Pero de verdad la ves, es real, no es que lo finja, pero lo he tenido que acomodar. Lo he tenido que acomodar de tal manera en un lugar donde no duela, en donde realmente entiendo, y hoy como madre me es muy fácil identificar que es impresionante la relación que puedes tener con tus hijos o el vínculo que creas muy diferente al de una mujer. Y el vínculo que yo como mujer tengo con mi padre. Pero he tenido yo que buscar en mi entendimiento para poder enfrentar algo que me permita seguir teniendo una excelente relación con ambos y ya hoy me río, ¿sabes? O sea, ya mejor lo utilizo a mi favor y si quiero algo de mi mamá es, hermano, pídele a mi mamá. Aviéntate. Claro. Y entonces supéralo. Pero bueno, ha sido como mucho trabajo realmente. Totalmente. Y cuando te das cuenta que es tu responsabilidad, híjole, ¿no? O sea, como que dices, ya me toca a mí. Porque como dices, es muchísimo más cómodo. Estás en el papel de la víctima. Sí, y también es muy cómodo cuando dices, es que yo no he logrado el éxito porque el gobierno. Sí, y yo no soy feliz porque la pareja. Nada. Y yo no he conseguido tal. Y entonces le echas la culpa a los demás y pues ya es una justificación. Apréndanse esto, literal, es cuando yo cambio la forma de ver las cosas se transforman. Nunca es al revés. Oye, y hablando justo esto que mencionaba, ¿qué pasa cuando dicen las personas que no logran tener el éxito financiero porque el gobierno, porque la situación, la crisis, siempre hay crisis, siempre hay políticos malos, siempre van a haber todas esas cosas. Claro. Pero, ¿cuál es la limitación financiera que tenemos? Mira, la realidad es que la limitación financiera es una creencia porque nosotros crecimos en un sistema educativo en donde realmente desde que naces comienzas a relacionarte con el dinero desde lo que tú ves, ¿ok? Todos tenemos una relación diferente con el dinero. Cuando tú naces en una familia con carencia, tú te relacionas con el dinero desde ese lugar, desde la carencia. Hay limitación, no hay, es esto, no alcanza, ver pleitos familiares por el tema del dinero, etcétera. Esto comienza a generar en ti creencias limitantes financieras que cuando ya te toca a ti entrar en el rol de generar, esas creencias salen a flote. Y entonces te encuentras generando en el mismo lugar, desde la misma carencia, desde el no hay, pero es que nunca alcanza, pero es que el dinero es difícil. Lo que está impresionante es que realmente en donde está impactado es la convicción. La gente se convence de que generar dinero es muy difícil, ¿ok? Sí. De que la carencia es algo que pasa a todos. Y la realidad es que no, vuelve a ser un tema de conciencia. En donde está tu atención está tu conciencia.
Basta y sobra con ver los centros comerciales. Hay personas que se mueven en avión privado. Cuando existe todo eso, existe la posibilidad que hayas elegido vivir en un sistema de creencias que entonces, hagan de cuenta, me encanta poner la analogía del juego de las canicas de las ferias, ¿ya sabes? O sea, tú le tiras a las canicas, ¿no? Y están todos los premios ahí puestos, ¿cierto? Ok. Y entonces es lo mismo. Aquí, pues tú vas y vas a comprar un boleto de avión y entonces tú tienes Premier o clase business o chicken, ¿no? Y tienes en esta parte, bueno, te puedes ir por Aeroméxico o te puedes ir por Viva Aerobús, etcétera, etcétera. Es como todos los premios. Y entonces tú tiras y te dices, bueno, te salieron 40, ¿te alcanza para esto y para esto? Ah, no, pero yo quiero aquello. No, pues no te alcanza. Ah, ok, entonces me llevo la alcancía esa fea que está, ¿no? Cuando tú realmente te das cuenta que es un tema de lo que tú puedes generar, comienzas a enfocar tu mente en eso quiero, y de ahí no quito. Un avión privado, porque pues, técnicamente quizá ni Premier sería, ni primera clase sería mi objetivo, ¿no? Voy a ser más cómodo poder llegar al hangar a la hora que yo quiera y salir. Entonces es un avión privado. Un avión privado va a poder estar en mi experiencia en el momento que mi conciencia esté en el avión privado. Cuando tú vas en el aire, difícilmente ves aviones privados. La gente que se mueve en aviones privados platica con gente que tiene avión privado, que se mueve en avión privado, que nos vimos en el hangar. Ay, por cierto, ¿cuándo vas? ¿Cuándo regresas? Es en dónde está tu conciencia. Yo siempre he puesto el ejemplo en este término de abundancia que en mi familia no es que financieramente y el tema del dinero hubiese sido una constante. Vengo de una familia en donde dos papás muy trabajadores siempre trataron de darnos lo mejor, pero sí tengo claro, jamás sentí carencia. Una, porque nunca escuché a mi mamá decir no tengo, ¿ok? No lo tengo registrado. Y número dos, porque en mi casa siempre hubo esa abundancia. Yo me acuerdo en casa de mis abuelos que comíamos ahí 13, 14, 15, si llegaban 18 había comida para 18, unas mesas en donde había la crema, la salsita, mira, se me hace agua la boca porque además ya suena la comida, salsita verde, el quesito cotija que le cantaba el abuelo, las tostadas, el pan Bimbo, la mayonesa, o sea, ¿nunca probaste un pan Bimbo con mayonesa? No, qué cosa tan rara, Paola. Bueno, pan Bimbo así con mayonesa. Yo les voy a decir que cuando llegamos a casa de los abuelos, yo creo que era la manera de decir, bueno, denles medio paquete de pan Bimbo, ¿no? Con mayonesa para que hagan algo de hambre y no se acaben todo. Oye, una delicia. Esas eran las mesas que yo recuerdo de verdad, en donde el aguacatito, la tostada, la crema, nunca hacía falta nada. Yo, de broma, siempre digo que la carencia la conocí en las mejores casas del Pedregal. Okay. En donde de pronto yo decía, aquí no hay quesito y la cremita y el aguacatito, ¿no? Y entonces era tu plato y that's it y nadie pedía más y yo salía de esas casas de llévenme por favor de aquí a cenar que muero de hambre. No es un tema de dinero, no es un tema de cantidad de ceros. La abundancia financiera se genera cuando tú creas una relación directa, buena, abundante con el dinero. Tengo que cerciorarme que el dinero no me dé miedo, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos que el dinero rompe familias? Claro. El dinero quiebra. Entonces, si yo de niña escuché, pues claro, es que porque tenían dinero se separaron. No, pues yo no quiero tener dinero, yo no quiero que mi familia se separe. Oye, si tienes un coche así, te van a secuestrar. Claro, no y quiero si traes ese carro. el reloj. Exacto. O el dinero es sucio. ¿Cuántas veces no agarres el dinero porque el dinero es sucio? El dinero no es sucio. Entonces, comienzas a relacionarte y lo primero que hay que hacer es reestructurar y reprogramar nuestra relación con el dinero y decir, dinero, desde hoy tienes un lugar muy importante en mi vida, porque hasta eso hemos sentido culpa. En la ignorancia, el que tú digas que a ti te interesa el dinero. Sí, como que materialista, ¿no? Exacto, tendría que ser, pues espérame, yo por mis lindos ojos no viajo a Dubái. Tengo que pagar 50,000 pesos el boleto de avión. Entonces, por supuesto que el dinero es importante. Vivimos en un mundo material en donde el dinero es importante. Y si tú no comienzas reconociéndolo, porque yo no sé a quién se le ocurrió empezar a comparar, pero ¿qué prefieres, amor o dinero? Pues las dos. Las porque dos. Hay que escoger. Siempre digo, como Huicho Domínguez, ¿no? Amor, dinero. ¿Cómo era? Salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. ¿Por qué tendría yo que elegir?
Nada es más importante, son valores absolutos que cada uno tiene su nivel de importancia. Y en mi mesa, la salud, el dinero y el amor. No hay más. Y entonces es también lo que hablábamos al principio de que tal vez ganas el dinero para lo que te alcanza. Es decir, yo sé que soy una persona que me alcanza para vivir con 50,000 pesos al mes y creo que es suficiente. Y muchas veces dicen así, ¿no? Sí. No, yo con que pueda pagar lo que corresponde, yo estoy muy bien. Entonces, pues no te va a llegar más dinero. Y esas son pues las creencias que tienen, o tal vez, como dices, el miedo, o también el compromiso de decir, oye, yo puedo ganar más. Totalmente. Pero como bien dices, yo, por ejemplo, como agente de seguros, hay veces que nos podemos justificar de, no, es que a mí no me va mejor porque hay crisis, porque la gente no cree en los seguros, porque cualquier cosa. Oye, pero también hay otros cuates, agentes de seguros que están vendiendo muchísimas pólizas, ganando mucho dinero. ¿En dónde decidiste colocarte tú? ¿Es la crisis? O más bien es el pensamiento que tiene cada uno. ¿En dónde decidiste colocarte tú? Y en términos de abundancia, es realmente tu abundancia financiera siempre va a estar relacionada con tu abundancia como ser humano. En lo espiritual, en la parte física, en la parte mental, hasta que nos veamos en esta parte integral y entendamos lo importante que es mantener ese equilibrio, mente, cuerpo, alma, y alimentar esa abundancia en todos los sentidos, porque la abundancia está ahí puesta. La abundancia es la perfección, la abundancia ni siquiera es una cantidad de ceros. Comparto mucho el ejemplo de Carlos Slim, ¿no? El hombre millonario, multimillonario, el hombre más rico de México y a nivel mundial no sé en qué número esté. El señor, ¿tú crees que tiene deudas? ¿Compromisos adquiridos? Claro. Por billones. ¿Tú crees que el señor se levanta pensando en lo que debe? En la deuda, ¿no? Por Dios. ¿Por qué vivimos preocupados por las deudas, en el momento que tú dejes la carencia a un lado y le pierdas el miedo y veas todo, la parte financiera, como un juego. Es un juego. Aprende a jugar con el tema de finanzas de tal manera que le quites el miedo, ¿ok? Que te quites el miedo y que aprendas a multiplicarlo. Claro. Esa es la gran diferencia. Cuando tú escuchas a la persona, es que gasté, es que mucho gasto. Error, señores. La palabra gasto es algo que se gasta y lo que se gasta no vuelve. Se fue, desapareció, nunca más. Exacto. Tú no gastas. Tú inviertes en gasolina, inviertes en diversión, inviertes en salud, porque una inversión siempre se multiplica. Claro. Entonces, por cada peso que yo doy, aquí te voy a dar unas frases bien bonitas. Por cada peso que yo doy, el universo me regresa multiplicado siempre. Entonces ya no lo doy con esta sensación de, ¡ay, sí! Lo doy diciendo que este bien haga mucho bien y regrese a mí multiplicado por... Así y dices es. El número que quieras. Sí. Que este bien haga mucho bien y regrese a mí multiplicado por 7, por 20, por millones, lo que quieras, ¿ok? Ese es número 1. Cuando recibimos dinero, siempre, si es un billete, tratar de recibirlo de tal manera que el billete venga hacia ti, ¿ok? Siempre en esa parte en donde el dinero regrese hacia ti. Pero cuando yo recibo es gracias, circula y se nos multiplica. A ti y a mí. Wow. Porque tenemos que entender que esto es un circular. ¿Tú Eso quieres decías, colapsar? ¿no? Que es circulante el dinero. A ver, ¿tú quieres quitarle la energía al dinero? Guárdalo. Y ahí pierde todo su valor. El dinero guardado pierde su valor. Claro. Tú mete $1,000,000 hoy y sácalo en 20 años y me platicas cuánto vale. Claro. Se le fue el valor. Tú necesitas realmente aprender a multiplicar. Entonces, cuando yo entiendo que circular el dinero lo energetiza, aprendo a multiplicarlo, que llegue de todas las fuentes, buenas y correctas, pero mis ingresos se aumentan y me capitalizo rápidamente. Y me acuerdo que también decías algo, Pau, que es cuando te ofrecen algún servicio o producto, no es como que no me alcanza a comprarlo, sino ahorita decido. En este instante, mis inversiones están ocupadas, pero lo contemplo para poderlo hacer tan pronto alguna inversión se libere. Pero siempre es en la posibilidad, siempre es en la inversión, nunca con un sentir. Es más, la deuda te la quitas. La deuda la tenemos puesta con un término que tú escuchas deuda y se te hace el estómago chiquito. No, la deuda es parte de un juego, pero le vamos a llamar compromiso adquirido. Porque hasta donde entiendo,
Tú fuiste al banco a sacar un préstamo. Difícilmente el banco llega y te toca y te dice, oye, ¿no quieres? Aquí tengo 50 millones. Generalmente tú vas, lo tramitas. Pero cuando ya va la mensualidad 3, 4, ya se te olvidó el beneficio y el gusto de haber recibido todo y ya lo haces desde ese pesar, ¿no? Yo tengo que pagarlo. Híjole, de las botas que ya me las acabé, pero las sigo pagando y estirando. Desde ese lugar le vamos a cambiar el nombre, ya no es deuda, compromiso adquirido. Y con los compromisos adquiridos es... Amo cumplir con mis compromisos en forma y en tiempo. En lugar de estar batallando y enojado, te vas a parar a hacer la inversión y vas a pagar tu tarjeta de crédito que utilizaste, que fue un beneficio, que te dio un beneficio con una sonrisa en la cara diciendo... Amo cumplir con mis compromisos en forma y en tiempo. Claro. Y es que entonces al final le cambias la energía. Claro. Sí, es cambiar la energía. Tú cambias la energía en donde no solamente sonrías cuando recibes, sonrío cuando recibo y cuando doy. Que este bien haga mucho bien y regrese a mí multiplicado por 10 millones, por 7, por lo que quieras. Pero cada que de mi dinero sale algo para lo que sea, porque pago la gasolina, porque pongo el NIP para pagar algo, es que este dinero haga mucho bien y regrese multiplicado a mí por millones. En la conciencia de que si nosotros ponemos el circulante, nuestra economía, la de todos, va para arriba. Tú dejas de poner dinero al centro y colapsas una economía. Tú pídele a todo un país que deje de consumir un día cualquier cosa, que no invierten absolutamente nada. Y te platico el caos que ocasionamos. Las economías, por eso se le llama circulante. El dinero en economía se le llama el circulante. El dinero tiene que estar circulando. Oye, ¿qué vas a ir a gastar? No, yo no gasto. Yo voy a circular dinero. Claro, y estás, sí, ¿no? Vas circulando dinero, vas intercambiando el dinero, el papelito, la energía por algo que recibes a cambio, pero así como también va para allá, pues luego me regresa. Otra de las cosas, ¿no? Mis hijos, oye, Ma, ¿tienes dinero? Híjole, es algo, todavía no les quito el hábito, ¿ven? Yo siempre tengo. Claro, siempre tenemos dinero. ¿Por qué me preguntarías eso? Yo siempre tengo. No es la pregunta correcta. Otra. Palabras para quitar, ya notaron, ¿verdad? Gasto, bye. Necesito. Tú no necesitas nada. Una necesidad está ligada a la carencia. Tú no necesitas. Quiero, deseo, elijo. Quiero unos tenis. Quiero ir a comer a tal lado. No necesito. Yo quiero, deseo o elijo, pero la palabra necesidad conlleva siempre carencia. La palabra gasto conlleva carencia. Vamos a tratar de quitarla. La palabra deuda conlleva carencia. Vamos a tratar de cambiar a un vocabulario abundante, un vocabulario que realmente haga que todo tu sentir empiece a vibrar en frecuencias de abundancia y que comiences a conectar con ese lugar, es a multiplicar. Vamos a invertir. Tú no gastas, tú inviertes, tú multiplicas. Esa es la parte. Y sobre todo el agradecimiento. El agradecimiento es el factor multiplicador que hace que todo en tu vida se multiplique. Y es impresionante cuando tú aprendes a este agradecimiento, y yo le llamo agradecimiento inusual, porque cuando tú le preguntas a alguien si la gente agradece, te dice sí, agradezco en las mañanas. No, aquí es gracias por este espacio. No lo hago en voz alta, pero no hay manera que yo llegue aquí a un espacio y diga gracias por ser considerada, gracias por la invitación, gracias vida, porque ha corrido maravilloso el podcast, gracias porque sé que esta información va a hacer muchísimo bien al universo y estoy constantemente con una mente completamente en agradecimiento. Entonces imagínate una parabólica, el agradecimiento hace que literalmente tus frecuencias sean una antena parabólica y digan ahí. Es ahí. Exacto, y es algo muy chistoso. El agradecimiento, como bien dices, sí creo que tiene un factor multiplicador impresionante. Siempre. Y creo que entre tú más agradeces al universo, más se te va a regresar. Siempre. Y por ejemplo, yo lo digo con una persona. Oye, Pau, si ahorita te regalo unos chocolates y me dices, no. Y como que dices, pues ya no le voy a regalar nada a la siguiente. Claro. Pero si me dices, oye, Fer, muchísimas gracias, me encantan. Le tomas una foto, me lo poses. Y digo, qué padre, le qué lindo, encantó el regalo. Claro. ¿Qué va a pasar? Que a la siguiente siempre, que te vea,
te Siempre. voy a regalar otros chocolates. Sí, sí. Y eso pasa con el universo. Sí. Realmente entre más agradeces, más se te va a multiplicar. Yo me acuerdo algunos amigos agentes que decían, ay, no, pero vende una póliza bien chiquita. ¿Sabes qué? Pues ya no se te va a repetir, Claro. porque no lo estás agradeciendo. Claro. Y es algo que también me acuerdo que decías, logro que no se Logro que festeja no es tampoco. reconocido, no es multiplicado. Entonces también Logro hay que no es reconocido, aprender a reconocer cada uno de los logros, agradecer, sobre todo como el tomar la foto, ¿sabes? De esa emoción, de esa sensación, es la parte que hay que trabajar. Cuando nosotros logramos esta sensación, literalmente de abundancia, desde el sentir, lo demás se proyecta solo. Así es. Oye, Pau, compártenos tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Claro que sí, estamos en Facebook, en Instagram, ya nos estamos moviendo y mucho migrando más hacia Instagram porque mi generación es de Facebook, he de reconocer. Y estoy como Paola Pagasa, paola.pagasa con Z, figura pública en Facebook y en Instagram @Paola Pagasa. Y ahí estamos siempre tratando de subir contenido, la verdad es que no es mi fuerte. Gracias, vida. Todos estos años ha sido de boca en boca y sobre todo esto, ¿sabes? Sin importar el tiempo, siempre en contacto, sabiendo de sus logros, viéndolos crecer, viéndolos realmente aplicar, que eso es lo que vuelve mágico al método, porque lo que bien se aprende jamás se olvida. Oye, y además tienes cursos para adultos, para adolescentes, para niños. Para adultos, para niños, para adolescentes, para corporativos de abundancia. Estoy por abrir uno que es divino, que es la magia. Okay. Y es como crear y entender tu mapa para poder realmente entender cuáles son los pasos que tenemos que seguir para manifestar cada vez más rápido. Wow, qué interesante. Pues ahorita también me dejas aquí los datos de cuándo va a empezar. Gracias. Te quiero agradecer. Siempre es un gusto platicar contigo porque pues obviamente sigo aprendiendo más y más y lo tenemos que trabajar todos los días. Eso es lo importante, la práctica mental diaria. Claro que sí. Mil gracias a ti. Gracias por este espacio. Este proyecto seguramente ya es un éxito y multiplicará el bien en muchísima gente. Así es que a seguir dando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto fue Sueños y Dinero. Muchas gracias.